Bueno, estamos dando inicio a la sesión del jueves 2 de abril. Pues es un ejercicio, es una sesión que tiene como finalidad hacer un ejercicio de lectura compartida. Entonces lo que vamos a hacer es, pues yo les voy a compartir en la plataforma el enlace de esta noticia. Lo vamos leyendo, lo leemos y en esta sesión vamos a leerlo y a comentarlo. Y la siguiente sesión hacemos de nuevo la lectura eh, o vamos a hacer la lectura de otro artículo. Entonces, a partir de esos dos artículos, hacemos pues nuestro último ejercicio evaluativo, que es tratar de ver los diversos impactos que tienen las migraciones más allá del problema de la política migratoria, ¿no? En la sesión del viernes, cuando sea el encuentro sincrónico, vamos a hacer pues como un repaso de los elementos básicos de la política migratoria, y pues ya la evaluación de esta nota sería después de Semana Santa. Entonces, el artículo ustedes pues lo encuentran en un periódico colombiano digital que se llama Razón Pública. Es una muy buena fuente de información para el que esté interesado en buscar información pues más allá de los periódicos en que usualmente se consigue. Entonces, el artículo se llama English Only, xenofobia disfrazada de preservación de la cultura. Entonces encontramos pues una pregunta de inicio, lo escribe Ana María Ferreira. Ana María Ferreira es una doctora en literatura y de estudios culturales, trabaja en la Universidad de Georgetown, profesora de la Universidad de Indianápolis, enseña e investiga sobre América Latina. Entonces es una profesora que conoce y que está, digamos, viviendo el fenómeno que va a describir. El otro aspecto importante a la hora, digamos, de relacionarnos con noticias virtuales es, pues, primero la fuente y segundo, digamos, la fecha. La fecha, digamos, es del 2 de diciembre del año inmediatamente anterior. Es una noticia reciente y también es importante que esta noticia no tiene en cuenta, o sea, no tiene en cuenta, digamos, el problema del coronavirus, que eso, digamos, lo veremos en el siguiente artículo. ¿Listo? Bueno, entonces dice, algunos estadounidenses afirman que el inglés debe ser el único idioma que se habla en su país. ¿Qué hay detrás de esa polémica iniciativa? Entonces, digamos, es una política de establecer el inglés como único idioma. O sea, uno diría, es una política, pero es una política que no se encajaría directamente con una política migratoria, pero sí busca afectar directamente a la población que no habla inglés, es decir, a la población migrante. Primera parte de la profesora de un enunciado, dice, preguntándonos, ¿un país de inmigrantes? Los Estados Unidos se precian de ser un país de inmigrantes. De hecho, muchos estadounidenses se refieren a su lugar de origen como un melting pot, un crisol, es decir, un lugar en donde hay multiplicidad de culturas, o sea, una variedad cultural enorme. En concordancia con esa idea, la Estatua de la Libertad, uno de los íconos de ese país, le da la bienvenida a los inmigrantes, especialmente a los desposeídos. El poema de Emma Lazarus, inscrito en una placa que cuelga de su asa, reza lo siguiente: Dadme tus cansados, tus pobres, tus masas amontonadas, gimiendo por respirar libres, los despreciados de tus congestionadas costas, enviadme a estos, los desposeídos, los arrojados por la tempestad. Digamos, este texto, digamos, hace referencia y toca un problema o un aspecto histórico de los Estados Unidos, que es un país que surge de la migración. Es un país que en el siglo XVI surge de la migración de los protestantes que huían de Inglaterra porque los estaban, digamos, persiguiendo el rey católico de la época. Entonces los iban a asesinar, entonces era obligatorio salir de Inglaterra para llegar a Estados Unidos y salvar sus vidas. Entonces es un país de migrantes y este poema narra, digamos, o muestra ese aspecto histórico. Bien. Esas imágenes idílicas contrastan con la política migratoria de la administración actual, del presidente Donald Trump.
Bajo el reinado de Donald Trump, parece que la migración solo es bienvenida si los inmigrantes tienen dinero suficiente para costear los costosos procesos administrativos y legales. Pues cada vez es más evidente que los inmigrantes pobres, incluyendo a los refugiados, no son bienvenidos en Estados Unidos. Entonces, como lo veíamos en la clase pasada, el refugiado, digamos, va a Estados Unidos en muchas ocasiones porque está huyendo de la violencia en su país originario y desde una política internacional debería ser protegido por todos los estados. Pero las políticas internacionales en muchos casos no impactan la política migratoria de las grandes potencias. Pareciera como si la ONU, la ACNUR y todas esas organizaciones multilaterales solamente existían en el papel, ya que no tienen el peso o el poder político para presionar a las grandes potencias para adoptar sus convenios. Entonces, digamos, la administración, digamos, pone una traba que consiste en el dinero, es decir, en la medida en que los trámites se hacen más costosos, lo que se busca es obstaculizar, es decir, no estimular la llegada de inmigrantes. Esto es completamente contrario a las intenciones que había antes, que eran bajo la administración de Barack Obama. Muy bien, sigamos con la lectura. Modificando un poco la famosa cita de George Orwell en un libro que se llama La rebelión en la granja, se podría decir que todos los inmigrantes son iguales, pero algunos son más iguales que otros. El famoso muro que Trump promete en casi uno de sus rallies y la forma despectiva que ha usado para referirse a los inmigrantes ponen en evidencia que el crisol cultural, del que hablamos en el primer párrafo, no es necesariamente la forma como los vecinos del norte quieren verse a sí mismos en la actualidad. Entonces, hay una cultura, por un lado, en Estados Unidos hay una cultura que se precia de su variedad cultural, pero por el otro lado hay una política que está completamente interesada en frenar esa diversidad cultural. ¿Listo? Una iniciativa discriminatoria. Además de las políticas que pretenden desestimular la migración legal e ilegal a Estados Unidos, ¿sí? Hay otras estrategias internas para hacerles más difícil la vida de los inmigrantes que ya están en el país. Por ejemplo, la iniciativa English Only, solo inglés, propone que el inglés sea el idioma oficial, que ninguno otro sea utilizado en escuelas, oficinas gubernamentales, papeleo oficial, etc. Esta propuesta sostiene que los niños y jóvenes no deberían aprender otros idiomas en los colegios. O sea, es una política que busca es que solamente se hable en inglés, siendo un país multicultural, siendo un país que nace, digamos, de las migraciones de diversos países, pero que se precia o ve en el lenguaje una forma, digamos, de obstaculizar el acceso a los que no hablan el idioma. Las personas que están detrás de esa iniciativa dicen que su intención es respetar y preservar la cultura estadounidense, pero parece que su concepción de cultura estadounidense equivale a un conjunto de personas blancas y protestantes que únicamente hablan inglés. Esas personas también afirman que los inmigrantes tienen la obligación de asimilarse al país que los recibe, y eso incluye aprender su idioma oficial. Desde su perspectiva, los inmigrantes deben olvidar sus tradiciones culturales y adoptar las costumbres estadounidenses. Estos postulados desconocen las complejidades Estos postulados desconocen las complejidades de la vida de los inmigrantes y además encubren un nacionalismo xenófobo basado en suponer que ciertas culturas, idiomas, comidas y costumbres son mejores que, o más bien superiores a otras. Entonces, cuando decimos un nacionalismo xenófobo, es un nacionalismo basado en la idea de nación que rechaza y desprecia todo aquello que sea contrario, digamos, a su cultura. Y que en una idea de supuesta de preservación de la patria, lo que está escondiendo son la presunción que hay culturas que son superiores, digamos, unas a otras. Si miramos, digamos, si sería bueno pensarnos realmente si existen unas culturas que son superiores o que simplemente hay culturas que en ciertos momentos desarrollan unas potencialidades que otras no, ¿sí? Entonces, todo, digamos, el tema de las políticas migratorias nos lleva a replantearnos cuáles son nuestras formas de comprender este fenómeno. Sigamos.
Es importante hacer varias precisiones. El inglés no es la lengua oficial de Estados Unidos. English only no es una política de gobierno y lo más probable es que tenga muchos más detractores que seguidores. Sin embargo, es innegable que los ataques de Trump contra inmigrantes ha dado carta blanca a la discriminación y como consecuencia los ataques xenófobos en este país han aumentado. Así lo prueba el hecho de que cada vez circulan más videos donde los inmigrantes son atacados por utilizar su lengua materna. Aunque muchos estadounidenses no quieren aceptarlo, en Estados Unidos se hablan muchas lenguas, además de inglés. Aproximadamente 41 millones de personas que viven en ese país hablan español y 3.5 millones hablan chino. Asimismo, lenguas como el francés, tagalo, vietnamita, coreano, alemán y árabe cuentan con al menos 1 millón de habitantes en Estados Unidos. Esas lenguas no solo van a desaparecer, no solo no van a desaparecer en los próximos, sino que probablemente van a tener muchos más hablantes. Ahora bien, la diversidad lingüística que caracteriza a Estados Unidos no implica que vivir allí sin hablar inglés sea fácil. Mientras que muchos jóvenes que emigran con sus padres tienen acceso a colegios públicos y a programas de inglés como segunda lengua, los adultos y adultos mayores, ahí se le fue una doble palabra, los adultos mayores, tienen pocas oportunidades para aprender este idioma. Todos ellos enfrentan dificultades en situaciones cotidianas como abrir cuentas bancarias, buscar trabajo bien remunerado, comprar ropa, comida. Muchos de ellos experimentan eventos tan traumáticos que optan por no hablarles a sus hijos en su lengua materna para evitar que sufran la misma discriminación que ellos han vivido. Es decir, las segundas generaciones de migrantes o de inmigrantes que llegan a los Estados Unidos no manejan la lengua originaria de sus padres, lo cual es una pérdida no solamente para ellos, sino es una pérdida de su cultura. Miremos las ventajas del bilingüismo. Como profesor de español y literatura latinoamericana en Estados Unidos, ese es un tema que me afecta de manera muy personal, dice la profe. Aunque muchos de mis estudiantes son conscientes de la importancia de aprender un nuevo idioma y tienen pares o maestros que sean preocupados por enseñarles, otros lamentan que sus padres no le hayan enseñado el español y que están aprendiendo la lengua como una forma de conectarse con su propia cultura. El aprendizaje de una segunda lengua no es una prioridad en los colegios norteamericanos. Varios estudios indican que tan solo el 20% de los estudiantes de colegio en Estados Unidos han tomado una clase de otro idioma y un gran porcentaje de ellos solo han empezado a tener contacto con la segunda lengua en los últimos años del bachillerato. Esto contrasta con los países de la Unión Europea, pues desde la década de los 70 allí es obligatorio que los colegios enseñen una segunda lengua. Entonces ahí también empezamos a ver una de las ventajas del bilingüismo. Indudablemente aprender una segunda lengua trae un sinnúmero de beneficios, entre los cuales se destacan conseguir un mejor trabajo, viajar cómodamente a otros países, enriquecer el vocabulario de la lengua materna y de hecho, pues, recientes estudios vinculan el bilingüismo como una forma de prevención, de prevenir el Alzheimer. Pues ahí la profesora se fue en las luces porque es pues, una afirmación un poco, es que no tiene que ver al caso. O sea, porque lo leamos en un periódico reconocido no significa que sea verdad. Sigamos. Por otra parte, según la ONIC, Organización Nacional Indígena de Colombia, en Colombia se hablan 69 lenguas, 65 lenguas nativas, español, palenque, creol y romaní. Algunas de las lenguas nativas están en peligro de desaparecer. Actualmente hay solo 3 hablantes de Nuya y uno tinigua, lo cual implica que cuando ellos mueran, esas lenguas desaparecerán. El artículo 10 de la Constitución colombiana dice, el castellano es el idioma oficial de Colombia. Garantiza que las lenguas y dialectos de los grupos étnicos son también oficiales en sus territorios y más adelante ordena que la enseñanza que se imparte en las comunidades con tradiciones lingüísticas propias será bilingüe. Lamentablemente, esta protección de las otras lenguas no ha evitado que muchas lenguas nativas estén desapareciendo. La diversidad lingüística en Colombia se enfrenta a problemas muy distintos de los de un país como Estados Unidos, especialmente porque la mayor parte de las personas que emigran a Colombia pertenecientes a países de habla hispana, lo que nos salva de pensar una política como solo español, nos salva de pensar, o sea, nosotros digamos, pues digamos, al ver, digamos, la noticia de solo inglés, pues ya hace una generalización ahí un poco pues abusiva, porque pues también digamos, eh, hay muchas personas que consideran y desconocen la multiplicidad de lenguas que tenemos en Colombia y consideran, digamos, no hay un conocimiento, pero digamos, si sería solo español, sería decir no aprendamos inglés, lo cual suena absurdo.
Entonces sería absurdo decir en Colombia, no, solamente hablemos español, porque eso es garantizar nuestra nacionalidad. Entonces la gente dice, bueno, ¿y el inglés qué? ¿O el francés qué? ¿O el alemán qué? O sea, es un absurdo. O sea, cuando la profe contrasta con nuestra situación, siendo nosotros un país no potencia, como también vemos las contradicciones y sinsentidos de países que son como Estados Unidos. Bien. La ponderación de la ignorancia. En realidad, la iniciativa English Only tiene poco que ver con el idioma en sí mismo y mucho más con un esfuerzo por discriminar, silenciar y marginar a las personas que no hablan inglés en Estados Unidos. Esta idea es especialmente perversa para las personas mayores, ya que para los adultos el proceso de aprender una nueva lengua es difícil y en algunos casos casi imposible. Las personas que emigran a Estados Unidos y no aprenden inglés no lo hacen por falta de interés o de motivación, sino por factores como la falta de tiempo, dinero y oportunidades. Justamente por eso nadie debería ser humillado ni privado de sus derechos por no hablar inglés. Creo que esta es la afirmación más importante que hace la autora, es que los derechos de las personas no dependen del idioma que hable. Yo tengo mis derechos a la salud, a la vida, mis derechos humanos, independientemente del idioma en que yo hable, o que yo piense el mundo. Entonces es fundamental que en la medida en que podamos acercarnos al tema de la migración, reconozcamos que un marco de pensar el problema son el respeto de los derechos humanos del migrante y del inmigrante. ¿Listo? Finalmente, lo más extraordinario y preocupante de esta campaña es que los que defienden estén orgullosos de su ignorancia y afirmen abiertamente su desinterés por aprender otras lenguas. ¿Acaso no quieren aprender otras formas de entender el mundo, probar nuevos sabores, oír música y ver películas en otras lenguas? Si algo está claro es que esa falta de curiosidad intelectual no debería ser motivo de orgullo, sino de vergüenza. Bueno, entonces hemos terminado la lectura. Lo ideal es que usted, digamos, pues la realice, digamos, la realice de nuevo. Si usted considera pertinente, se lo sugiero, tome apuntes sobre la lectura, porque después de estas dos lecturitas vamos a hacer una especie de, vamos a hacer un ejercicio de comprensión de lectura, pero lo importante es mostrar en esta lectura es como una política como English Only, lo único que busca, digamos, es, como nos lo decía al final, que no pareciera que no tiene nada que ver con la política migratoria, pero es una política que se cae de su propio peso por lo irracional, pero lo que busca en sí es un proceso de estigmatización y de frenar las oportunidades de acceso a los derechos de aquellos migrantes que no manejan un idioma. O sea, es una política que tiene como finalidades hacerle más difícil la vida al migrante, parte de la política de gobierno del presidente Donald Trump. Entonces, pues estudiantes, por favor relean, tomen sus apuntes de la lectura, tomen los apuntes que consideren pertinentes y pues nos veremos entonces el día viernes con la respectiva clase sincrónica. Un abrazo y el viernes les voy a ir entregando sus notas. En la medida en que voy calificando, les voy haciendo llegar las notas. Van a llegarles dos notas, la nota del primer ejercicio y las canciones, suman y dividen por 2 y esa es la nota final. ¿Listo? Excelente resto de jornada, cuídense mucho.